primera versión de guión y bueno, pues luego... Claro, o sea que el punto interesante realmente puede ser que cuando habéis estado pensando en esto como un proyecto de no ficción, por decirlo así, en cuanto visteis que se le podía dar, se puede hacer un acercamiento más puramente de ficción, le disteis el significado por todo eso que al final conlleva, ¿no? Esa cantidad de capas y de analogías, además que hay con lo que es un contador de historias, con lo que es un propio director o guionista de cine, ¿no? Que al final, bueno, pues todo está ahí en la película realmente. Sí, efectivamente, es que realmente todo ese viaje que hicimos con él, de alguna forma nosotros sentimos que está en la película, ¿no? Y Ujú, sí. es que sin duda nos llevó a hacer Ujú. esta peli de esta forma, ¿no? O sea, si no hubiésemos vivido todo este proceso, la película hubiese sido muy diferente. Y luego aparte hay algo importante, ¿no? Que cambia mucho la película respecto a la primera idea que teníamos, y es que primero que iba a ser un documental y por otro lado que los tiempos cambian y no es lo mismo contar esta historia en el 2006 o en el 2024, ¿no? O cuando empezamos a escribir las primeras versiones, 2014, 15, 16. El guión ha cambiado muchísimo también porque ha estado como muy pegado a la actualidad porque cada cosa que pasaba y veíamos que podía tener un reflejo en Marco, ¿no? Entonces lo incorporábamos Ujú, ujú. Entonces, sin duda, o esa sensación tenemos nosotros, que el paso del tiempo y las jugarretas de Marco le han hecho bien al final, al del Marco Real, quiero decir, le han hecho bien al proyecto. O esa Sí, sensación tenemos nosotros. sí, totalmente, porque tiene un pozo, ¿no? Y tiene una serie de niveles de interpretación que la hacen más rica porque también todo el mundo, cuando ve la película, asocia eso que está viendo a muchas cosas que han pasado en estos últimos 10, 15 años, ¿no? De Sí, hecho, bueno, claro, por ir paso a paso, ¿no? O sea, el planteamiento de la película tiene como cosas muy interesantes. Por un lado, esa cosa de hacer ficción pura sobre un personaje que es real, pero que realmente es un personaje que es pura mentira y pura ficción en sí mismo, que eso ya es, digamos, como una doble vuelta, ¿no? Luego, un enfoque muy interesante que me parece súper retador por un lado, pero bueno, a la vez supongo que bastante motivador para vosotros es que es una película en la que no importa eh, qué va a pasar, ¿no? Es decir, no tenéis como ingrediente de la película el suspense ni una trama orientada a sorprender al espectador, ni siquiera a sembrar una duda sobre qué va a pasar, porque ya se sabe lo que pasa y os podéis centrar absolutamente en cómo pasa eso y por qué, sobre todo, ¿no? O sea, que son cosas que al final son muy cinematográficas, ¿no? Llevar al espectador a un viaje de sensaciones, incluso a veces de mucho malestar, porque conseguís que el espectador se sienta mal, incluso por pura empatía con él. Hay una mezcla de sentimientos ahí bestiales con el protagonista y eso es bestial, ¿no? Vamos a plantear una película en la que sabemos que no importa qué pasa, sino todo lo demás, ¿no? y para nosotros ahí está un poco la clave, ¿no? Es por un lado es todo lo que sucede, que bien, que para quien no lo sepa, pues es sorprendente, pero sobre todo lo que nos interesa es cómo maneja él esa situación, ¿no? Que es lo Claro. que hace también extraordinario, ¿no? Hay una sensación, ¿no? O por lo menos eso queríamos nosotros, de, de querer decirle a Marco que pare. O sea, por favor, ya déjalo, ¿no? Y él lo que tiene es que nunca va a parar. O sea, siempre va a tirar para adelante, ¿no? O sea, entonces esa sensación genera una incomodidad en el espectador, porque Claro. o sea, da igual lo que pase, que él va a intentar esquivarlo a su manera. Entonces, ser testigo de eso, pues te genera sensaciones que para nosotros, bueno, hacía que la historia pudiese tener interés, ¿no? Es un poco el motor de la película, es la personalidad de Marco. Bueno, tenemos la suerte de haber contado con Eduard Fernández, que es un magnífico actor, Bueno, es un realmente. monstruo. Sí, que incluso en esta película a nosotros, o sea, nos ha sorprendido, o sea, las cosas como son. Ya sabíamos que Sí, era un actor, pero es que lo que iba haciendo aquí en cada secuencia era como brillante, sí, ¿no? sí. Entonces, Y pues hay- hay- que en esa cara se vea todo eso, ¿no? Eso es la película, ¿no? Entonces, es lo que dices tú, ¿no? Es ver no tanto lo que sucede, sino cómo interpreta y cómo maneja él lo que va pasando.
Sí, sí, sí. Ahí, bueno, claro, el personaje en sí es muy, muy poliédrico, ¿no? Tiene como muchas facetas, algunas incluso incoherentes entre sí, porque por un lado da la sensación de tener una piel muy dura, ¿no? Eso de que al final es un personaje que tiene la capacidad de incluso que le dé igual lo que los demás piensan de él, que es algo, por otro lado, muy relacionado con lo que yo siempre he pensado que tienen los políticos, ¿no? Que tienen una especie de, tienen una capacidad no sé, tienen un caparazón y un cinismo que les hace enfocar ciertas situaciones con, con una tranquilidad aparente, por lo menos, que el resto de los mortales no son capaces, ¿no? Pero aparte de esa piel dura que la tiene, por otro lado, también es un personaje que necesita ser querido, ¿no? Que también tiene una parte de vanidad, que es algo que también tienen los políticos, pero tiene esa dualidad entre alguien como muy, muy necesitado del cariño y por otro lado con la piel muy dura. Es curioso. Sí, sí, es que ese es la razón de su vida, ¿no? O sea, o sea, el personaje real, el Marco real, ¿no? Hay un momento en el que en su vida se inventa un personaje y él Mm, es otro Marco, tiene su mismo cuerpo, su misma cara, pero su historia es diferente, ¿no? Entonces, mm, contando estas historias, estas mentiras, a veces medio verdades, bueno, consigue la admiración, el cariño de la gente. Y joder, pues ahí él descubre algo que va a ser pues vital en su vida, ¿no? Y es que hablando puede conseguir cualquier cosa, ¿no? mm, Entonces, claro, él en esa invención que hace de sí mismo, cada vez va añadiendo más capas, ¿no? Y cada vez se hace más víctima y más héroe, ¿no? Y entonces no es suficiente con X, sino necesita siempre X más uno, X más 2 más 3 más 4 más 5. O sea, siempre quiere más, 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 porque necesita ser como el centro de atención y que todo el mundo la admire, ¿no? Entonces, mm, ahí, claro, esto es lo que nos parecía interesante, ¿no? Y acaba enamorándose de su personaje. O sea, ya no es que la mm, gente se enamore de él, sino que él mismo mm, se enamora de su mm, personaje, ¿no? Entonces, mm. cuando salta el escándalo, él reacciona, como hemos dicho, ¿no? Yendo a todos los medios de comunicación y sin pedir perdón y diciendo a la gente que seguía siendo útil para la sociedad, etcétera, Mm. etcétera, etcétera, de esa Es forma un, tan. es un, es un envido más, ¿no? El que hace. Claro, claro, de esa forma tan peculiar, lo hace porque, en nuestra interpretación, no quiere, dejar escapar ese personaje que ha creado, ¿no? O sea, Mm, mm. darlo, o sea, quiere Claro. ir siendo el Enric Marco que ha creado y quiere que la gente le siga admirando, ¿no? Entonces, Ujú. claro, eso es, su lucha en realidad es esa, aunque él igual Sí, no lo sepa, ¿no? Que eso sí, sí, sí. es curioso, Hay, ¿no? claro, hay muchas cosas. Bueno, por un lado está el espectro de la mentira, ¿no? Que se puede decir que al final una mentira, bueno, pues no es tan claro qué es una mentira. Por ejemplo, un adorno de la realidad o una exageración de algo, bueno, pues tiene parte mentira, pero parte verdad, ¿no? Y él a veces, bueno, pues se puede mover entre lo que es una mentira tajante o, sin más, pequeños adornos que él va añadiendo, como decías tú, capas, ¿no? A su relato y bueno, al final un adorno, pues sí que es una mentira, pero en realidad esa es otra cuestión importante, ¿no? Lo hacemos todos, ¿no? Sí. ¿Quién no ha adornado? Y de hecho los buenos cuentacuentos es lo que tienen que hacer, ¿no? Adornar las historias. Claro, es que eso es una cosa que nos atrae también del personaje de Marco, ¿no? Porque todos somos un poco Marco, ¿no? Claro. Todos maquillamos nuestra realidad, enseñamos nuestra mejor versión, ¿no? O sea, todos lo hacemos. Lo que pasa es que él lo hace de una forma exagerada y casi enfermiza, ¿no? O sea, tiene Ujú, una necesidad tremenda, ¿no? De que le vean como el mejor, ujú. ¿no? Y luego hay una parte que yo no sé si que también ocurre, ¿no? Que te crees tus mentiras. Llega un momento en que no es fácil tampoco. Bueno, o por lo menos nosotros, a ver, él lo que hacía era, y era muy consciente de eso, ¿no? Y ahí lo unes un poco con el tema este de los fake news y estas Ujú, medias verdades, y él como cualquier buen mentiroso mezcla una mentira con muchas verdades. Entonces, por eso ujú. le funcionó, ¿no? O sea, Camufla la mentira. camufla la mentira, ¿no? Entonces, esa mentira, por muy gorda que sea, si la camuflas bien, pues puede Ujú, llegar muy lejos, ¿no? Y él bueno, la demostración de que puede funcionar es su vida, ¿no? Y su historia. Yo, por ejemplo, muchas veces nos preguntan, porque nosotros, claro, le conocimos mucho, ¿no? Y
mi interpretación, ¿no? Ahora el resto de guionistas, José María, Aitor y Jorge, igual pensaron de forma diferente, no lo sé, pero Ujú, bueno, yo creo que es parecida, pero bueno, voy a hablar por mí. ujú, Eh, ¿Marco se creía sus mentiras? Yo creo que no se las creía. Yo creo que era muy consciente de que estaba mintiendo. Pero él sí que creía que era tan víctima como el resto de los deportados. ujú, Es decir, o sea, eso sí que se lo creía. Entonces él se ponía a la par de los otros deportados y por eso él sí que creía que se estaba creando una injusticia muy grande con él ujú, porque no se merecía el trato que está recibiendo porque él también era víctima y héroe. Eso sí se lo creía. ujú. Pero él sí era muy consciente de que no había estado en un campo de concentración y que había mentido en todo eso, ¿no? Ajá, ya, ya. Entonces, y por eso hay una cosa que nos llama mucho la atención eso, ¿no? Jo, una vez que se sabe todo, él va a la Asociación de Deportados ofreciéndose para seguir dando charlas, diciendo que Ujú, básicamente, o sea, su discurso va a ser el mismo y que va a seguir siendo útil. Entonces, él lo hace desde el convencimiento de que sigo siendo una persona válida porque también soy víctima y también soy héroe, ¿no? ujú, ya. Que su legitimación, digamos, sigue estando ahí, ¿no? Para él sí. Para ser un protagonista más de aquello, aunque Y no. eso él sí se lo cree. Eso sí se Ujú, lo cree. ujú. Creo yo. Luego, luego Pero hay una. es que luego, perdona, es Sí, que sí. hablabas con él y decías, o sea, es que te hace creer también, ¿no? A partir de momento, su lucha es en que la gente sepa que aunque no estaba en un campo de concentración, sí ha estado prisionero en una cárcel, ¿no? Ese viaje Ujú, que hizo a Alemania, ujú, en el que se basa ujú, el documental Ich bin Henry Marco, que, por cierto, ujú, no sé si lo he dicho antes, lo recomiendo, que está muy bien, ese documental que hicieron los otros, ¿no? El que no pudimos hacer nosotros. Bueno, la mayor parte del documental es ese viaje, ¿no? Buscando esos papeles, etcétera y tal. Bueno, pues su lucha final era un poco también, o sea, digamos, su escudo o su arma principal era, bueno, decir que había sido preso en una cárcel, ¿no? Que era verdad, que había estado preso en una cárcel en Alemania. Pero hablando con historiadores, te dicen que no tiene nada que ver una cárcel, por muy nazi que sea, con un campo de concentración. O sea, no se puede ujú. comparar, que son cosas Ya. completamente diferentes. Que las cárceles, al fin y al cabo, bueno, se respetaban unos mínimos que en un campo de concentración no, ¿no? Entonces, claro, Ujú. bueno, aquí cada uno cuenta la historia según le... ¿no? O sea, Sí, no lo sí, sí. Marcos, no todos, y él, bueno, pues lo hacía mucho. Sí, sí, sí. Hay un momento muy bonito que es cuando él detecta la oportunidad de montar, digamos, esa ficción. No sé si se, en la reunión que tiene con los anarquistas, digamos, o con ese grupo comunista, o no sé si, la verdad es que no sé qué son, pero bueno, alguien le dice, ¿no? Que se habla poco de los campos de concentración y los españoles, etcétera, etcétera. Y ahí es un momento muy de eureka de director, incluso o de guionista, ¿no? Decir, ostras, aquí hay una película. Y eso, esa analogía, yo creo que es todo el que ha trabajado, digamos, en algo de construcción de relatos sea audiovisual o no audiovisual, ¿no? De decir, aquí hay algo, ¿no? Y se te enciende la bombillita y dices, voy a ver. Pero él realmente dice, aquí tengo hueco, ¿no? Para montar mi película. Sí, porque además es algo que es una de las reivindicaciones precisamente que hacen todas las asociaciones de deportados y que él mismo defendía, ¿no? Que no se ha sabido, no se ha dado, o sea, que el régimen primero, el franquismo y luego también en democracia, pero sobre todo en el franquismo, eh, no se contó la historia de los deportados, ¿no? Y que hubo Ujú, campos de concentración. Entonces, como no se sabe nada sobre eso, uy, yo tengo la oportunidad, ¿no? de apoderarme del discurso, ¿no? Y del tema. claro. Entonces, Ujú, claro, ahí está, es también un poco lo bonito del caso, ¿no? Y es que, claro, él, bueno, dio voz
Mm. Bueno, ahí esto es muy, esto es polémico, ¿no? Porque alguna vez he dicho esto y es verdad que más que dio voz, ahí me corrige el historiador Benito Bermejo, que es el que descubrió Sí, 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 a sí. Marcos y me dice, no, no dio voz, sino usurpó la voz, ¿no? De los deportados reales. Pero sí que es verdad que él trabajó mucho por los Sí. deportados. Daba un montón de charlas, era el primero que iba a la asociación y el último que salía. O sea, la verdad es que se implicó muchísimo, ¿no? Entonces, eso Eso es. es Aunque fuera para alimentar su vanidad, como hemos dicho antes, ¿no? Al final lo que el fue. efecto que tuvo fue positivo seguramente para mucha de esa gente, ¿no? Muchísima gente conoció la realidad de los deportados españoles y los campos de concentración a través de la boca de Marco. Y eso Ujú, es así, ujú. porque Sí, sí. tenía esa capacidad, ¿no? De contar las historias, de contarlas Bueno, bien. Y entonces ahí también hay una cosa que nos interesa mucho, ¿no? Es como, bueno, que se habla en la película de eso, ¿no? O sea, ¿qué es más importante? ¿Quién cuenta una historia o cómo se cuenta, ¿no? O sea, qué o claro, cómo, ¿no? Y hay claro, claro. ese pacto que hay, ¿no? Entre también nosotros como contadores de historias, ¿no? Entre quien cuenta una historia y quien la recibe y la percibe, ¿no? O sea, tú quieres Ujú. que te cuenten una historia bien, ¿no? Quieres que te la cuenten de una forma informativa, didáctica, pero también emocional, ¿no? Entonces, Marco daba todo eso. Era perfecto. Incluso para los periodistas era como, daba titulares, información concisa, bueno, se adaptaba, ¿no? Sí, sí. Sabía con quién hablaba y le daba al receptor lo que quería, ¿no? Entonces, claro, De- o sea, él fue muy hábil y también el receptor se aprovechaba de eso, ¿no? O sea, o no se aprovechábamos de eso. Sí, sí. De hecho, eso que dices, yo lo veo también en la película como una gran, puedo decir, una defensa o un homenaje al cine de ficción. Es decir, todo lo que. De hecho, hay en varios momentos en la película, por un lado, como fuente de información y fuente de conocimiento, cuando se dice que un montón de niños han conocido la realidad de los campos de concentración a través de las películas. Eso, por supuesto, pero también incluso, bueno, pues como manera de llegar a una verdad que quizás no es la verdad con mayúsculas, que igual ni siquiera existe, ¿no? Pero sí que la ficción como instrumento para, para llegar a zonas en donde otro tipo de relato no llega, ¿no? Es que el cine, por ejemplo, y la ficción tienen la capacidad de eso, tienen una capacidad más fuerte para empatizar con las historias y con los personajes, ¿no? De sentir, de emocionarte. Entonces, sí, obviamente, pues eso está ahí. Que es una defensa de la ficción que a mí me hace pensar en algo que a mí no me suele gustar cuando hay una película y se dice basada en hechos reales, ¿no? Que es algo, y a mí siempre me ha molestado. ¿Qué más da que sean hechos reales o no? Cuando ya la ficción ha funcionado bien, ¿por qué hace falta decir que está basado en hechos reales, ¿no? Bueno, nosotros justo hacemos lo contrario, ¿no? Y la verdad es que me refiero a que decimos, esto es una película, ¿no? Con esa claqueta, ¿no? Al principio. Sí, 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 sí. Lo que has visto hasta ahora ha podido ser un documental, es cierto, ¿no? Damos un poco de contexto, es un minuto, pero bueno, un contexto de lo que es la deportación, la Sí. situación social de los deportados españoles y que en el 2005 pues reciben un duro golpe y a partir de ahí te dicen, bueno, a partir de ahora lo que vas a ver es una ficción, te vamos a contar nuestra versión de los hechos, te vamos a contar esta historia a través de un Rick Marco que hemos creado nosotros, ¿no? O sea, es justo lo contrario. Es una declaración de intenciones total Sí, al sí, empezar la sí. película. Pero Ujú. lo que dices tú, en el fondo, es marketing, porque está claro que a muchísima gente lo que a ti no te gusta le encanta, ¿no? Saber que eso ha sucedido. Mm, Entonces ujú. es algo que vende. Entonces, quieras que no, muchas veces caes en eso, ¿no? Luego, Vende, pero luego, sí. perdona, luego es que hay cosas como cosas curiosas, porque la gente también se lo toma al pie de la letra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Andía, que de alguna forma hablaba un poco de algo pues siempre es algo que nos ha interesado. Desde otra forma, ¿no? Desde el mito, ¿no? Pero que es también el tema de las ficciones, cómo se generan, lo que percibe uno u otro y tal, ¿no? O sea, que ya no, que el print de Legend famoso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues todo eso estaba en Andía y al principio de todo empieza con una cartela de inspirado en un personaje real. Entonces luego tenía la gente, pero esto no es así, esto no es real, no bueno, no hemos dicho en un momento que esta historia fue así, o sea, para eso están Ya. los libros, ¿no? O sea, es Sí, simplemente que te has inspirado en... Pero sí, como sí, sí. en ese caso queríamos jugar, ¿no? Un poco a... Es una película
que es como histórica, pero a veces como un cuento, ¿no? O por lo menos esa era nuestra intención, ¿no? Como una fabulación un poquito, ¿no? De un personaje en real, le queríamos dar como un tratamiento un poco de libro, por capítulos, como de un personaje casi, pues eso, lo que llegó a hacer la gente con él, ¿no? De crear un mito, un Ujú. personaje real, que mucha gente pensaba que no existía, sino que era realmente un personaje mitológico, pues Sí. la película formalmente, ¿no? Pues con la luz, el color y tal, tiene como ese aura un poco de cuento, pero no es suficiente para algunos, ¿no? Es suficiente que cuentes que es una ficción de esa forma, cuando todo el mundo sabe que está basado en un personaje real. Bueno, Bueno, hay gente pato, estas diría que, cosas ¿no? que pasan, ¿no? O sea, que es como... Sí, sí, total. Volviendo a Marco, bueno, hemos hablado antes de Eduard Fernández, que yo no sé si es por la percepción que tengo de lo que ha hecho, pero sí que creo que es una elección bestial. O sea, él lo hace muy bien, pero claro, creo que ya de por sí él tenía la materia prima necesaria para digamos, encarnar a Marco, porque dentro de él también hay una serie de contrastes y también tiene esa cosa que hemos dicho del personaje, es una persona que puede ser muy dulce pero muy duro también y tiene una especie de lado oscuro a veces. Es interesante, ¿no? Sí, claro, nosotros a él no le conocíamos, pero sí que podíamos tener una sensación, ¿no? De cómo era él, ¿no? Porque la habíamos visto en Sí, las películas o por lo menos cómo trabajaba él en el cine, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí que nos acercamos a él por todo eso que estás diciendo, ¿no? claro. Pero luego te das cuenta que, aparte de eso, bueno, está lo que es el oficio del actor y luego, cuando tú tienes un actor que es bueno, eso sin duda, pero que entiende tanto al personaje, o sea, no digo que se meta en su piel, que también que lo hace, ¿no? Pero él entendía a Marco, o sea, por decir una forma, él cree que, bueno, ahí tuvimos nuestras conversaciones, nuestras discusiones y tal, pero llegamos a un punto en el que todos teníamos claro cómo queríamos que fuese nuestro Marco, ¿no? Y entonces, Ujú. una vez que él tiene eso en la cabeza, resulta tan fácil trabajar con él. Ya. Porque es más acompañarle, ¿no? De alguna forma. O sea, bueno, que no se pase a veces, porque sí que tienes tentación en un personaje así que suba demasiado, obviamente, Ujú, ujú, o quedarse corto en alguna vez, pero poco. Era más ujú. igual a veces, pues, Claro. parar. Pero es que es lo que decía antes, te lo daba todo, con esas expresiones, ¿no? O sea, él con lo mínimo es capaz de expresar tanto Ujú. que nosotros veíamos la película y decíamos, bueno, ya está. O sea, ya tenemos a... Claro, es que es una película donde está en todas las secuencias, es él, es la película. Totalmente, totalmente. La película se llama Marco y es lo que hemos dicho antes, sobre la personalidad de un personaje. Entonces es como, Sí, sí, no, sí. si no hubiese estado Eduard, ¿qué habría sido esta película, no? Es lo que nos preguntamos muchas veces, ¿no? Claro, claro, claro. Y luego hizo una cosa muy interesante y esto también se le ocurrió a él, o bueno, lo hablamos con él y él comentó que lo quería enfocar así, y a nosotros nos pareció bien. Eh, bueno, tenemos mucho material de Marco, por lo que había salido en la tele, prensa, etcétera, pero también por Ujú, esta entrevista, ¿no? Que te comentaba antes de 15 horas. Y él bueno, decidió no hacer un calco de ese personaje, una imitación pura y dura de ese personaje, sino quedarse con ujú, algunos aspectos de Marco y hacerlo ujú, suyo. Pues nos decía, pues fíjate que casi no mueve los ojos, mueve la boca. Fíjate que cuando mueve tal, bueno, esas cosas las voy a incorporar, pero no ujú. quiero hacer como algo, una imitación exacta de Marco, ¿no? Y haciéndolo así, se parece muchísimo al Marco de verdad. Ya, sí, Y sí, sí. es más, o sea, gente que conoció a Marco y que tuvo mucho trato con él, cuando vieron la película, nos dijeron que tenían la sensación de que volvían a ver a Marco, ¿no? Y yo siempre Sí, digo, sí. y si hubiésemos tirado por lo otro, ¿no? Por la imitación, la gente hubiese visto el artificio, ¿no? El Ujú, ver a un actor imitando claro. a un personaje y haciendo algo que puede parecer eso, pero no es, ¿no? Ujú,
pues consigue algo muy genuino y algo Sí, que está muy cerca del personaje. sí, porque es más profundo, ¿no? Va un poco más a la Claro, esencia de, e- no en- va a, a las cosas externas, ¿no? Sino va a la esencia entra, casi. entra a lo humano, que era Sí. lo que nosotros queríamos y pretendíamos con esta Ujú, historia, ¿no? O sea, contar al fin y al cabo lo que decíamos antes, que nosotros todos somos un poco Marco y no juzgarlo desde el principio, ¿no? Tampoco ujú. blanquearlo, pero si juzgas a un personaje desde el principio ya no tienes película, una Sí, película. sí. Era, Ah, totalmente. era el problema que teníamos con esta película y la dificultad, ¿no? Que teníamos con Sí. esta película, que es como un personaje que la gente leía el guión y, o sea, un personaje antipático, eh, un tema serio, es como, ¿cómo vais a hacer una película sobre esto, ¿no? Y no solo eso, sino nos gustaría que transitase por diferentes géneros, que fuese un drama familiar, pero también un thriller, ¿no? De alguna forma, un thriller Ujú, ujú. geriátrico, eh, eh, que tenga comedia, ¿no? O sea, bueno, un poco una película histórica en ciertos momentos y que pase de una cosa a otra y era como... Sí, sí, total. Nos costó venderla, por eso. Em, hay temas formales también que son muy interesantes en la película. Es una película sobria en general, pero luego tenéis momentos de mucha expresividad, pero súper dosificados. Es decir, sobre todo esos momentos en los que necesitáis que el espectador entienda cómo se siente él, ¿no? Y que no se puede encontrar de otra manera, no se pueden verbalizar, o una mala película los verbalizaría, pero vosotros, digamos que habéis aplicado diferentes estrategias visuales y sonoras incluso para momentos pero como muy bien dosificados, ¿no? Todo eso, claro, es un planteamiento que lleváis ya muy, muy pensado y muy, muy razonado, ¿no? Sí, también es verdad que tenemos la sensación de que la gente los ha percibido menos de lo que quisiéramos. O sea, o por lo menos esa sensación nos ha dado con alguna gente, ¿no? Que, o Ujú, sea, que hay cosas que igual no han llegado a ver, ¿no? Pues nosotros mismos había momentos en los que en el rodaje decíamos, pues igual nos estamos pasando, ¿no? Porque no queremos, lo que dices tú, ¿no? O sea, hacerlo como muy, muy obvio. Pero ujú. es esa línea entre lo evidente y lo que no llega, Ya, es lo difícil de esto, ¿no? Bueno, tengo la sensación que con algunos ha funcionado también, ¿eh? Pero sí, sí tenemos con el Dire de Foto, con Javier Aguirre Oso, que es con el que sí, trabajamos sí. estas cosas. Javi nos decía, teníamos que haber exagerado alguna cosa más. Ya, ya, Y, ya. y dices, bueno, o no, o sea, porque igual yo creo que la gente también lo percibe de una forma inconsciente. O sea, hay cosas como, yo qué sé, fondos distorsionados o ángulos, o sea, o distancias focales imposibles, ¿no? Como que haya enfoco dos cosas, Sí, ¿no? Ese tipo sí, de cosas que igual la sí, gente normal no percibe, pero sí que te está generando algo, ¿no? Una sensación. sí, 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 sí. De hecho, hay pequeñas decisiones de ese estilo. Hay una que me llamó la atención y es que en general yo creo que la película es, digamos, de trípode, ¿no? Y de cámara muy estabilizada, pero hay un momento, yo creo que es cuando ya se ha destapado y él está con su mujer y su hija, ¿no? Que tiene su cámara en mano. Luego no sé en qué momento lo dejáis, pero ahí en ese momento sí que, digamos, como para analizar las decisiones, ¿no? De cámara, etcétera, sí que llama la atención. En general eso también es algo que, bueno, pues que lleváis muy trabajado y muy pensado. Entiendo que vais con una especie de decálogo autoimpuesto, ¿no? A nivel de ciertas cosas. Y luego ese momento, por ejemplo, no sé si ocurre en rodaje o ya sabéis que ahí, bueno, pues es un momento de cámara en mano para transmitir incluso eso a nivel muy inconsciente, una sensación distinta, ¿no? La mayoría de las cosas están ya planificadas de antemano, porque claro, al ser, nosotros codirigimos, ¿no? A veces estamos Aitor y yo, a veces José Mari y yo, a veces los tres, a veces como la siguiente película que van a estar Aitor y José Mari. Entonces, claro, no podemos estar ahí discutiendo, ¿no? En mitad del set. O sea, de estas cosas hay que hablarlas antes, porque si dirigiese uno, pues puede pensar y decidir rápido, ¿no? Pero la experiencia nos ha enseñado que es importante planificar estas cosas de antes. Ujú, Entonces, casi todo eso está planificado. Y sí, y nuestra idea era que cada vez que él esté más acorralado, que se notase más la cámara también, ¿no? O sea, que ujú. cada vez que se note más que esto es una ficción, que el espectador vea que esto, o sea, recordarle que Que esto hay es una construcción hay ahí, una ¿no? construcción, ¿no? O sea, que la Ya. construcción del propio marco
que está haciendo de esta historia que también los directores, o sea, estén en el mismo juego, ¿no? O sea, entonces, claro. esa era un poco la idea. Ujú. Y sí, En cuanto a ópticas, por ejemplo, porque me hace gracia claro, el plano en el que aparece la claqueta, ¿no? Que es una claqueta real, ¿no? Y yo creo que aparece ahí, no sé si son 40 milímetros o alguna óptica que tenéis ahí. Por ejemplo, en ópticas sois muy, vamos a decir, austeros, o sois muy, digamos, muy disciplinados con el uso de ópticas y decís, vamos a usar esta para, o sea, ¿lo tenéis o vais improvisando con eso? no, eso sí que es más, podemos ir improvisando y las sensaciones del momento. O sea, de repente le Ujú. vamos a ir al ayudante de cámara y "Uy, pues el 40 aquí, pone el 50". Eso sí que, bueno, tenemos como una idea, ¿no? De, obviamente, pues esto es angular, esto con tele, Sí, 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 sí. pero ya específicamente de qué lente tiene que ser, no. Luego es curioso porque siempre, esto además lo dice también Javi muchas veces, ¿no? No sé por qué, en cada rodaje hay una lente que es la favorita. La que se impone, ¿no? ¿Y ya estáis con el 50 otra vez? No, pues la digo. O el 85 o lo que sea, ¿no? Sí, esas cosas suceden. Pero a nivel de caligrafía o de sensación visual inconsciente otra vez que pueda generar, sí que le dais importancia, ¿no? A mantener una cierta coherencia y a no estar dando saltos de manera Sí, o si quieres dar un salto, hacerlo por que se no note, ¿no? se note mucho. O sea, sí, sí. Ujú. Pero normalmente sí que tratamos de que tenga todo como. O sea, no somos muy atrevidos en ese sentido, diría yo. Ya, ya, ya. Muy clásicos. Hablando de temas formales, hay una secuencia también que me gustó mucho, que es muy cinematográfica también, que es cuando él está con el historiador, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, el que le destapa, digamos. El actor es Chani Martín y Benito Bermejo, el personaje real. Sí. Vale, pues la primera vez que se encuentra con él, ¿no? Y el historiador baja por unas escaleras, que es una secuencia, primero, que es como muy de película americana, ¿no? De abogados o de ¿No? fiscal. Sí, sí, que están en un edificio en Washington, así. Tiene esa parte un poco de gran, gran trama casi política, ¿no? Que está muy bien, porque además va mucho con el personaje, le da una cierta grandeza y lo coloca en los escenarios. Y luego también, claro, la cámara se mueve, ¿no? Y va desapareciendo por las escaleras y ahí es donde vemos, yo creo que es la primera vez que vemos un punto de vista como muy subjetivo y entendemos lo que supone para Marco ese encuentro, ¿no? Que es algo que solo puedes contar de una manera cinematográfica, ¿no? Volviendo un poco a lo de antes. Que a su vez supongo que os exigiría buscar una localización adecuada para poder hacer un plano de ese estilo. O sea, esas escaleras seguramente las teníais pensadas y dijisteis, bueno, necesitamos ir a un sitio que tenga esa escalera, ¿no? Mira, en este caso son las dos cosas que dices y una cosa trajo la otra. Es decir, era muy importante marcar este momento porque es el momento en el que de repente ves que aquí hay algo raro, ¿no? Que este personaje puede generar problemas y que este hombre esconde algo, ¿no? Claro. Si algún espectador no se haya dado cuenta hasta ese momento, ahí ya queda como claro que aquí no es trigo limpio, ¿no? Entonces, fue la localización la que nos dio la idea, el planteamiento. Mm, ujú, Al tener esa escalera y al pensar que sería interesante que él se acercase a mirar, eso, cuando fuimos a esa localización, empezamos nosotros, normalmente vamos o sea, ya cuando ya se incorpora el equipo pues va Javi también y va con la cámara de fotos y entonces vamos sacando fotos y tal y pensamos, jo, pues esto sería interesante hacerlo así y luego lo probamos con la cámara y dijimos, bueno, esto tiene que ser así, sí o sí. ujú, Y bueno, es que el caso además es que en principio eso en la realidad ocurrió en el Palau de la Música en Barcelona, que ajá, es un escenario impresionante. O sea, ujú. gracioso, ¿no? Joder, pues visualmente también era como potente y nos gustaba, ¿no? Porque es casi un poco, volviendo un poco a la Gandía, es casi como de cuento, ¿no? Entonces, Sí, total, claro. pues podía dar esa cosa un poco como de ensoñación, de pensar si había sucedido o no, ¿no? O sea, bueno. Y va, nos pusieron un montón de pegas y tal, y al final tuvimos que buscarnos una localización por aquí, Ujú, el Ayuntamiento de Bilbao.
Y fuimos un poco como, esto va a funcionar. Y de repente, cuando se plantea esa idea, ¿no? Para acabar la secuencia, pues, "Buah, esto es que lo tenemos que hacer aquí, sí o sí". O sea, ya era como, Sí, sí. menos mal que no nos dejaron rodar en el Palau. Claro, O de sea, repente todo encaja, no ¿no? De hubiese manera surgido, azarosa. no hubiese surgido eso, ¿no? Y por eso sí es importante para nosotros ir a las localizaciones para planificar también, porque muchas Ujú. y surgen un montón de ideas así. O sea, Claro. y a Que son veces, casi a veces incluso de reescritura de guión, porque es que... claro, Sí, sí, claro, sí, sí, totalmente. a veces eso puede suceder. Y Ujú, una localización más fea, entre comillas, como en este caso, ¿no? Es mejor para la película, ¿no? Y entonces, ujú. si no hubiésemos hecho ese ejercicio, ¿no? de planificación en ese momento, pues también seguiríamos con la pena aquella, ¿no? Joder, al final no hemos podido hacerlo en el Palau y tal. Y ahora nadie se acuerda de eso, ¿no? O sea, Total, total. Em, em, un tema interesante es familia, ¿no? La mujer y la hija. Y claro, ahí también sabéis y el espectador sabe, ¿no? Que si está viendo una buena película, que es la sensación que está teniendo, que ahí hay donde morder, ¿no? Que ahí va a haber algo que merece la pena presenciar, ¿no? Aunque resulte incómodo. mm, Porque, claro, dices, una persona que ha construido su vida en base a una mentira, ¿no? mm. ¿Cómo es digerido eso por la gente que tiene más cerca, una mujer y una hija, ¿no? Es bestial eso, si paras a pensarlo y... Sí, ahí es que realmente habría otra película, ¿no? O sea, Claro. entonces, pero claro, esa película no era la nuestra. Es decir, a ver si me... porque nosotros teníamos una cosa clara y es que teníamos que ir con este personaje, ¿no? Ujú, Y hacer como un retrato psicológico de una persona que lleva una mentira hasta el extremo. Y hacerlo incluso de una forma en la que le estamos todo el rato acompañándole, pero de una forma un tanto fría. O sea, y es ujú, momentos incluso en los que él se puede llegar a emocionar, no dejarle no acompañarle a él en su emoción, ¿no? O sea, hay ujú, un momento en el que él de repente se emociona mira, aquí como una curiosidad y es, Eduard, esa secuencia la hizo bestial. Hay un momento en el que él se emociona y realmente emocionante verle emocionarse, pero eso lo ujú. cortamos. Ya. Y seguro que muchos espectadores hubiesen agradecido que la película tuviese más emoción. Pero nosotros decidimos cortar esa emoción porque queríamos que si la película, la película tenía que tener emoción, que la tuviese a través de la familia y de los deportados. Pero esa emoción también cortarla de alguna forma, porque en el fondo, o sea, nosotros lo que estábamos contando era la historia de Marco, ¿no? O sea, Ya. no dejarle al espectador meterse demasiado en la emoción de esas dos, Ujú, ujú. como diríamos, ramas, por decirlo de una Sí, forma. sí, 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 sí. Y entonces, claro, porque claro, a nosotros la familia, más que en un aspecto emocional, nos interesaba a nivel un poco de la historia, la propia historia de Marco, ¿no? En el caso de la mujer, de los que callan. Ujú, ujú, Y, bueno, esto ya lo hemos contado varias veces. Nosotros cuando nos juntamos con el director del campo de concentración de Flossenbürg ujú. y bueno, nos contó muchas cosas. Y una de las cosas que nos contó fue que cuando encontraron a una persona que tenía un nombre parecido al de Marco, Enric Moner, ¿no? Ajá. Él al final usurpa, ¿no? la identidad de este Ujú. deportado, ¿no? El deportado 6448 de Flossenbürg, Enric Moner, que se llama Sí. así como él. En ese momento en el que él fue tan insistente, ¿no? Diciendo que él era esa persona, su mujer estaba ahí. Entonces Ujú, nosotros a su mujer le conocíamos. El personaje, de ujú, todas formas, el de la película es ficticio, ¿eh? O sea, hay cosas que nos hemos tenido ujú, que inventar, ¿no? Pero sí que cuando nos dijo eso, para nosotros fue como, wow, esto cambia la historia. Esto cambia la ujú, historia y introduce aquí un personaje muy interesante y también un poco incómodo para la gente, porque igual ujú, querrían que la mujer fuese también víctima de las mentiras de Marco y en el fondo es víctima, pero también un poco cómplice, no sé. cómplice. Ujú. Y claro, esto genera una situación que mucha gente
ahí se queda así como, ¿esto qué tal? ¿No? Porque, claro, en situaciones violentas, incómodas, está quien comete, ¿no? El hecho delictivo, aunque no sea delictivo, o sea, algo que, pues alguien que hace algo mal, pero también está el que calla, ¿no? O sea, el que hace bullying en el cole y los Mm, que no hacen nada, ¿no? O sea, ujú, está la víctima, pero también están los otros, ¿no? Entonces, esa figura un poco de alguien que silencia lo que pasa nos interesaba. Y luego también claro. nos interesaba mucho porque es un personaje que apela al espectador. Es porque tú qué harías en su situación. Mm, ujú, Eres pareja de una persona ya mayor mm, a la que quieres y esto puede generar, ¿no? O sea, algo que no quieres que pase, ¿no? Entonces, tú tendrías la valentía de afrontar esta situación, poniéndote en tu ujú, lugar, ¿no? ujú, Por no añadir una capa más, y es la capa social, ¿no? Y es claro. que tiene esta persona. Si yo ahora digo que mi marido es un impostor, cuando a los deportados les ha costado tanto, ¿no? Estar en el momento en el que están, voy a venir yo a pinchar el globo. Ujú. Es una situación dificilísima para esa persona, Que ¿no? es curioso que es lo que menciona su hija, creo. Su hija creo que hace mención más a esa faceta, digamos, del desprestigio social, ¿no? A lo externo, que a lo que ella pueda sentir porque su padre resulta ser una gran mentira, ¿no? Que es algo muy fuerte realmente existencialmente. Es que la hija es el espectador en ese sentido, ¿no? La mayoría de la gente que suelta las cosas a bote pronto, ¿no? O sea, es lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? Es que, Ujú. ¿por cómo has hecho esto? Eres un sinvergüenza, ¿cómo puedes hablar tú de la verdad? Eh, ¿No? ¿Cómo te puedes mirar al espejo? ¿Cómo nos has podido hacer esto? ¿Has pensado en lo que esto puede suponer para nosotros? Etcétera, 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 ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, nos interesaba esto también porque él en realidad, Marco, tuvo dos hijas. Bueno, en este matrimonio. Tuvo también una hija antes, ¿no? A la que abandonó. Ujú. Y, bueno, las hijas actuaron de forma diferente. Claro. Una le perdonó desde el principio y otra le costó un poco más. Entonces, pues bueno, nosotros hemos creado un personaje ficticio. Vale. Ujú, ujú, ujú. Interesante, No es ni interesante. una ni la otra, pero que puede tener algo de las dos. Vale. En oposición a eso que hablas, ¿no? De que callar es una postura éticamente reprobable, si quieres, pero muy humana, y es así, está la figura del historiador, que él de alguna manera no se rinde, ¿no? Y cumple con su deber profesional, caiga quien caiga y pese a quien pese, ¿no? Bueno, pues que además yo creo que está contado y está dicho en la película, no es ni por ni por vanidad ni por enriquecimiento, sino realmente porque él cumple con su deber. Sí que creo que tiene de alguna manera una especie también de deuda moral, ¿no? Con ese mundo de los deportados, pero realmente lo que es una persona que quiere hacer bien su trabajo, ¿no? Es una persona que persigue la verdad y sobre todo lo que le interesa es la verdad y que tiene claro que es Ujú, lo más importante, ¿no? O sea, y entonces, ujú, pero claro, al historiador también, o sea, le costó tomar la decisión, ¿no? De mandar la información porque sabía lo que suponía eso, ¿no? Entonces, él tampoco tuvo claro cómo dar los pasos. ujú. Eh, nosotros rodamos bastantes secuencias más del historiador. Teníamos, Ajá. teníamos entre los guionistas una discusión. A algunos nos gusta con menos historiador y a otros con más historiador, ¿no? Que se contase un poco cómo él empieza a sospechar, cómo empieza a investigar, Que las dudas. fuera casi un antagonista puro, ¿no? Digamos, del Efectivamente. protagonista. Y de hecho, Ujú, en las primeras versiones de guión estaban casi a la par, las primeras primerísimas, ¿eh? Luego ujú, ya nos dimos cuenta que el personaje excepcional era Marco, entonces cada vez fue cogiendo más peso Marco y incluso en la versión de guión que rodamos, bueno, el historiador era un personaje secundario, pero sí que veías todo el proceso del historiador, ¿no? En paralelo. Pero en el montaje, en un momento determinado, decidimos quitarlo porque nos daba la sensación de que le quitaba fuerza a Marco, ¿no? Esta ujú. sensación de querer estar con él todo el rato se perdía porque te ibas con la A historia, otro punto de vista. Ujú. por muy interesante que fuese, y estuvieses viendo su historia, porque en el fondo están hablando de Marco, te sales de la cabeza de Marco, ¿no? Lo que Claro, está. claro, claro. En Y ese, sí.
No, en ese aspecto es muy interesante pensar en que vuestra película, que es de ficción, porque he visto el documental también de Enric Marco, sí, eh, la sensación que tienes de identificarte con él es mucho mayor en vuestra película que en el documental. Y ahí es una cosa que a veces es difícil de explicar, ¿no? Y entender, porque depende de factores que no son fácilmente analizables igual, ¿no? Bueno, pues cómo le trata la cámara, las miradas, los ejes, toda la interpretación del actor, el relato, el punto de vista, son cosas, pero que al final en el documental sientes que él es un objeto, por decirlo así, es un elemento más que está ahí y se le mira desde fuera y sin embargo en vuestra película estás metido dentro de los sentimientos y las emociones de Enric Marco. Es una diferencia bastante bestial, ¿no? Y igual también lo que hablamos antes, ¿no? De la ficción, lo que te permite vivir. Es muy interesante sí. eso. Sí, es que el personaje real era más hermético, por decir una forma, ¿no? Es decir, Tiene siempre la máscara puesta, ¿no? tiene la máscara puesta. Entonces, claro, Mm, nosotros se la quitamos. O sea, claro. hay momentos de intimidad, o incluso aunque no sean momentos de intimidad, en los que queremos mostrar al Marco de verdad. Bueno, lo de teñirse el bigote es maravilloso, porque además supongo que sería real y claro, es una metáfora de un montón de cosas. Es decir, es real y, claro, para nosotros es que Marco te daba esos regalos, el personaje. Claro, claro, claro. ¿No? O sea, que es como que se teñía el bigote. Entonces es como, joder, o sea, ni aún. Un actor Sí, de porque, pies a cabeza, ¿no? claro, es que de hecho nosotros en la primera secuencia, no es, bueno, no es la primera secuencia, pero la primera charla que da en el cole, que en algún momento sí fue la primera secuencia del guión, lo veíamos también como un actor que se está mirando al espejo, ¿no? Que incluso la cámara en ese momento hay un plano imposible que traspasa ese espejo, ¿no? O sea, ahí Ujú, como ujú, y él se está mirando en el espejo para salir a escena, ¿no? Es como si estuviese en el teatro, ¿no? Entonces él mm, cuando entra en el cole, o sea, y da su charla, bueno, nos apetecía mostrarlo como si fuese un actor, ¿no? claro. Y que tiene la máscara puesta. Y hay ese tipo de cosas, ¿no? Es todo el rato ese mirarse al espejo, etcétera, etcétera. Sí, sí. Otro elemento súper interesante es el de la propia asociación, porque es un ente, por decirlo así, que es original. O sea, no se ve habitualmente una cosa así en el cine, ¿no? Porque tiene un carácter de empresa, de corporación, ¿no? Con esa junta, digamos, no sé cómo llamarlo, pues como si fueran de accionistas, en realidad son la junta de socios con sus roles, ¿no? Pero de alguna manera tiene una seriedad y además hay una especie de gravedad en todo lo que rodea a ese mundo, ¿no? Hay realmente como si fuera algo muy, muy serio, que lo es, porque el fondo de la cuestión es muy serio, los deportados, pero en asociaciones no estamos acostumbrados a que tengan ese peso, ¿no? Es curioso cómo está jugado. Sí, era muy importante, ¿no? Ver un poco qué es lo que lideraba, ¿no? O sea, qué es lo que hacía, pero también lo que lideraba y por qué él era tan importante en esa asociación. Y luego, sobre todo, porque también en esta historia sí que consideramos importante que se hablase de los deportados. O sea, Ujú, nosotros, o sea, nuestra idea es, bueno, no siempre, no con todos los espectadores lo hemos conseguido, pero que la gente también sonría y se ría, ¿no? Pero ujú, luego hay un tema serio y es el de los campos de concentración y sus ujú. víctimas, ¿no? Entonces, eh, claro, los de la asociación eso se lo toman muy en serio y nosotros a los de la asociación también, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que hay, bueno, están basados en personajes reales Ujú, y bueno, sí que en algún momento tuvimos un poco la duda de los roles de cada uno, ¿no? Sí que teníamos claro, por ejemplo, incorporamos un personaje que es ficticio, que es el deportado real. Curiosamente es ficticio el deportado real. No estaba, no había en la junta otro deportado, él era el único. Ah, Entonces, lo que le hacía especial, que podría estar bien, pero claro, nos parecía importante que se tuviese que enfrentar a la verdad, ¿no? claro, claro. Ya está ahí, ¿no? Perdona, que es un momento muy bonito que jugáis ahí también con el tema del castellano y el catalán. Yo creo que prácticamente él hace la pregunta en catalán, ¿no? Y da la sensación de que Enrique es incapaz de mentir en catalán, ¿no? Que hay Sí, una... ahí era esa cosa, bueno,
pues no sé, o sea, a veces el ser bilingüe y te ha puesto en esas situaciones, ¿no? Es como ese punto un poco de cercanía, ¿no? En este idioma o sea, no me puedes decir, no me puedes Totalmente. Le acorrala, está muy bien. hablar con eso y tal, ¿no? Y sí, entonces era un personaje que era vital para nosotros, o sea, tenerle ahí. Y Ujú, obviamente también al personaje que es Sonia Almarcha, ¿no? La ujú. vicepresidenta, que es como la Sí, que un poco el cotarro. sí, Y sobre todo ver joder, que era una persona muy importante para ellos y el chasco que se llevan con él. claro. Ujú, Eso es importante, ¿no? Porque es como, claro, la deportación en realidad Marco es el mejor regalo que pueden tener, porque o sea, da un montón de charlas, pero aparte lo hace bien ujú, y se presta para cualquier cosa, o sea, es como ujú. una figura perfecta, pero claro, luego cuando se sabe la verdad, es el mayor problema que pueden tener, ¿no? Sí, Pues sí, sí. pueden surgir ahí cosas que no deseas, como que los negacionistas ¿no? Saquen jugo de la situación, que menos mal no ocurrió sobre todo porque existía un deportado real, ¿no? Mm, mm, O sea, mm. como Creo, desde el principio se supo que había usurpado la identidad de un deportado real, entonces ya no hay duda. Si le estás cogiendo el sitio a otro, está claro que sí hubo, ¿no? Entonces, como eso quedó claro desde el principio, pues no hubo ese problema, pero sí que ellos tuvieron miedo al principio que pudiese pasar, y es lógico, ¿no? De hecho, claro. vemos la película en festivales por el mundo, donde sí que se ha hablado más de estos temas sí que te preguntan eso, pero no, o sea, es algo que siempre sale. Te iba a preguntar, claro, pero te iba a preguntar si, claro, yo creo que el escándalo fue el 2005, ¿no? Han pasado 20 años, fíjate. Yo no sé si este tema del negacionismo estaba tan caliente como hoy en día. Yo no tengo recuerdo que se hablara tanto de esto antes. Respecto a los campos de concentración, sí, porque de hecho Ajá. es real el testimonio que hace Gil, el personaje que interpreta Íñigo de la Iglesia, es un testimonio real tal cual. O sea, que Ujú, eres ujú, encarnaza para los nacionalistas, etcétera y tal. O sea, así ujú. que sí, sí que existía Ya, 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 ya. lo que pasa es que Vale. ahora se ha extendido a todo. Ese es el problema. O sea, ahora ya hay Eso es. gente que incluso, o sea, te puede defender que la Tierra es plana. O sea, entonces es como Sí, 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 cosas sí. que igual hace 20 años eran impensables. Ajá, sí, sí, total. Otro tema formal muy, muy bonito es, que es una auténtica bestialidad de secuencia, encima por ser reales, cuando él irrumpe en la rueda de prensa que está dando Javier Cercas. Bueno, no es una rueda de prensa, es una mesa redonda, yo creo, donde... sí, sí. Eh, claro, yo luego miré en internet y está ahí el momento, claro, pero en la película le habéis dado el contraplano que nunca hubo, ¿no? Nunca apareció Enric Hay Marcos, fotos, solo se le oía. hay fotos y se oye, eso es. Sí, sí. Hay fotos, mira, las fotos no las he visto. Sí, sí. Ajá. Indagando y tal, encontramos unas fotos. Sí, a ver, esto era algo que, por ejemplo, a la hora de vender el proyecto y cuando hablamos del guión, nosotros teníamos claro que este momento tenía que salir. O sea, para Claro, nosotros es era que como un ejemplo de tantas cosas, o sea, sí. que Si lo cuentas no te lo creen. O sea, es decir, te lo inventas como guionista de ficción y dices, no, te has pasado, ¿no? eso es algo nuevo que puede aportar también la película, que mucha gente no conoce aparte. Pero aparte es que es el momento perfecto para hablar también de lo que hace la película, ¿no? Que es que te está jugando con formatos, te está mostrando o sea, esa mezcla de lo real y Mm, lo falso, mm, ¿no? La verdad y la mentira, ¿no? mm, Hay un plano que se rodó en el año 2014, si no me equivoco, en una charla literaria en Olot, donde sale el Cercas real con la María Barbal real y la moderadora real, y un contraplano que se rueda en el 2023 en Donosti, mm. ¿no? Con un actor que está haciendo de Marco, ¿no? Entonces esos dos planos, esa ficción y esa realidad, están dialogando. Entonces, eso es Marco, ¿no? O sea, llevar el espíritu de Marco, ¿no? De mezclar verdades y mentiras al aspecto formal de la A la película. forma, sí, sí. Para nosotros era como donde esto ya Se acaba de redondear, digamos, toda la explotaba, propuesta, ¿no? explotaba, Claro, o sea, como claro, claro, claro. la puesta en escena. Más que obviamente, Sí. habla de lo que es Marco, ¿no? Del patón para adelante y de llamarle embustero al otro y mentiroso, etcétera. Y ahí hay un huevo de Pascua, que hay varios en la película, porque hay momentos en los que
o sea, ya estas cosas se pueden desvelar, bueno, de hecho, antes también alguna vez, pero eh, cuando habla en el Congreso, por ejemplo, hay un momento en el que se ve al Marco real y la gente piensa que está viendo a Eduard haciendo de Marco, pero se escucha a Eduard, pero en cuerpo del Marco real, ¿no? Y en esa secuencia en concreto se escucha al Marco real también de fondo en un momento. Ah. Bueno, esa secuencia tiene una cosa que es muy bonita, ¿no? Que sale Carmen Chacón emocionada, Sí. ¿no? Una política que ya falleció, ¿no? Y que, claro, también pues, fallecería en un momento de este largo proceso de gestación de la película, con lo cual, pues, habéis vivido, por ejemplo, esa muerte, también habéis vivido la muerte del propio Enric Marco. ¿Cómo se ha vivido eso en todo el proceso de...? Bueno, pues nosotros, claro, es que han pasado tantas cosas. La última vez cuando le dijimos que íbamos a hacer la película de ficción, cuando ya íbamos a hacerla, contactamos con sus hijas y nos dijeron que ella tenía una demencia y que ya no. Ya, ya. Y de hecho, hasta entonces con las hijas y tal teníamos cierta relación, o Jorge tenía más bien relación, y a partir de ahí dijeron que ya querían cortar el cauce del hilo, Sí, 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 sí. porque entendían que su padre, o sea, se prestaba a todo esto, pero que ellas no les hacía tanto gracia. Entonces ahí se acabó, ¿no? Ya, ya, ya. Y bueno, pues claro, la película realmente, nosotros la idea era hacer Marco después de La Trinchera Infinita, pero vino la pandemia. Mm, Y aparte, faltaba un poco de financiación para acabar ujú, de crear, ¿no? El ujú, dinero que hacía falta para hacer la película. Y de repente surge en nuestras vidas Cristóbal Valenciaga, ujú, proyecto que trae Lourdes Iglesias, que entra como un elefante en una cacharrería. eh, Presentamos el proyecto a Disney. Disney nos dice enseguida que sí. Entonces, como en Marco falta algo de dinero, nos tenemos que meter a hacer Valenciaga. Entonces se aparca ujú, lo que es el rodaje. ujú. Y en ese proceso fallece Marco. Ya. Entonces, claro, es eso, ¿no? Es que han pasado tantas cosas en todo Sí, sí, sí. este proceso. Sí, sí. Que Marco como personaje, ya os lo habrán dicho alguna vez, tiene mucho de Quijote también, ¿no? Es una cosa que es, y tiene esa mezcla también de personaje que a veces lo odias, ¿no? Y otras veces lo amas, ¿no? Y Sí, hay sí. una analogía y... Sí, a nosotros a veces les decíamos, bueno, sobre todo a Natalie, ¿no? Para hablar del personaje, pues que en algunas cosas ya podía ser Sancho Panza, ¿no? También, ¿no? O sea, que estás con Don Quijote y Sancho Panza. Sí, bueno, la diferencia respecto al Quijote, la gran diferencia es que el Quijote al final, bueno, pues se Recupera el sentido, ¿no? recupera un poco el sentido. Y Marco, ¿no? Marco hasta el final, ¿no? Lo cual le hace Muere loco, nunca, nunca mejor dicho, ¿no? Pero vive loco y hasta el final, sí, es al increíble. final está con su historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, y por ejemplo, bueno, esa última secuencia, ¿no? En la que, bueno, que le ves que está como peleando para que se siga contando Sí, su historia. Nos gustaba acabar la película también así, por un lado, por esa sensación de que esto no va a acabar nunca, ¿no? claro. Patadón para adelante, pero también es un poco como volviendo al inicio de la conversación, bueno, nosotros somos Bermejo en ese momento. Esa conversación no tuvo lugar, en realidad. Ajá. Marco Ujú, no se acercó a Bermejo, ujú. pero sí vino a nosotros con una butifarra en la mano con la idea de hacer un documental, ¿no? Claro, Entonces, de claro. alguna forma queríamos, bueno, pues acabar la película con eso que fue a la vez la razón por la que acabamos haciendo la película, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo bonito es que Benito Bermejo ha dicho más de una vez que, aunque no sucedió, que él piensa que es como si hubiese sucedido, porque podría haber sucedido perfectamente, ¿no? O sea, Ajá. entonces, Qué bueno, al bueno. final eso pues, nos parece que le daba como un final que nos gustaba. Sí, 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 sí. Toda la parte final sí que fue como difícil de vender a veces con los productores, con los financiadores, porque veían como que la película se acababa una vez que ya se descubría la verdad o sea, la verdad de Marco. Y Ujú, nosotros lo que defendíamos que el hecho diferencial de la película era precisamente lo que pasaba a partir de ahí. ujú. Era lo que hacía. O sea, para eso necesitas haber hecho todo el recorrido con él, obviamente. Claro.
y creemos que todo eso es interesante y por eso lo contamos. Pero lo que le podía dar algo como un poco diferente, que se salía un poco de lo más clásico y lo que le hacía un poco más bizarro, o sea, en algunas cosas, es ese juego también, ¿no? En el cine de verse así, o sea, de enfrentar al marco real con el marco ficticio y decir, ese no soy yo. Bueno, todas estas cosas que tiene el final que a nosotros nos gustaban Claro. pues es como que nos costó mucho vender. O sea, Ya. y bueno, No, porque es muy valiente en ese sentido. De hecho, hacia el final, bueno, pues hay una secuencia en la que él está recortando un periódico, ¿no? Que dices, joder, esto es un abuelo de 90 años olvidado de la sociedad en su casa solo recortando un periódico, ¿no? Eso no es materia cinematográfica, ¿no? Sin embargo, lo es y tiene mucho peso porque todo lo que has vivido antes con él y por lo que sabes que es ese personaje, ¿no? Y que ha llegado a esa situación o que está todavía, digamos, en situación, tiene mucha fuerza. sí, 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 pues sí, así lo sentíamos nosotros Ujú. también. Eh, Muy bien, oye, pues nada, lo vamos dejando aquí. Bueno, lo dicho, gracias por haber estado aquí la semana de los Goya. Mucha suerte. Estáis nominados a Mejor Dirección y Mejor Guión. y Y, mejor actor y mejor efectos especiales, bueno, que al final sentimos los cinco nuestros, ¿eh? claro, 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 claro. Pero Sí, bueno, sí, no. a título personal lo decía. Ese es, a título personal, esas dos, sí, sí. No, y iba a hacer el comentario también, que supongo que haréis mucho vosotros, que ilógico, ¿no? Que se pueda hacer, digamos, el mejor guión y hacer la mejor dirección y que no sea la mejor película, ¿no? Eso, a ver quién lo puede defender y cómo se Bueno, puede explicar, ¿no? pues Cosas de los premios. sí, sí, bueno, pero yo ya le he encontrado la lógica, ¿eh? O sea, yo creo que el tema es el sistema de puntuación de los Goya. Ujú. Y es que de las cinco nominaciones, dos las deciden todos los académicos, ¿no? Por cada apartado. Y otros tres los deciden los de tu especialidad. Es decir, en la sección de dirección, dos son de todos los académicos, o sea, los resultantes de los votos de todos los académicos, y otros tres son en los que solo cuentan los votos de los directores. Entonces, Ajá. nuestra sensación es que nuestra película les ha gustado más a los directores y a los guionistas que al resto de académicos. Entonces, Lo cual es buena señal, diría yo. no sé si es buena o mala señal. Nos hubiese gustado estar nominados a Mejor Película, que es al final el paraguas de todo, ¿no? Pero, oye, pues es lo que tenemos